Hoy, con el sermón La parábola de la higuera y Cristo en San Juan, encontremos el tiempo profético de la venida de Cristo en San Juan según la Biblia. Empecemos con Mateo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Esta escena en Mateo capítulo 24 contiene un significado importante. Veamos capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tu venida, aquí mencionada, ¿acaso no indica la segunda venida de Jesús? Los discípulos le preguntaron a Jesús dos cuestiones: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como respuesta a la pregunta, ¿cuándo volverás?, Jesús explicó la parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Jesús dio esta enseñanza a sus discípulos. Jesús dijo que debemos aprender la parábola de la higuera. Por tanto, debemos conocerla. Si no aprendemos esta profecía, no recibiremos a Cristo que fue profetizado que vendría de nuevo. Así, Dios explicó a través de la parábola de la higuera cuándo vendría. Muchas personas afirman que son el Cristo, sin saber ni siquiera el momento en que Cristo aparecerá de acuerdo con las profecías. Dios nos dijo que no nos confundiéramos ni nos dejáramos llevar por sus afirmaciones. Jesús dijo: muchos falsos cristos y falsos profetas aparecerán en varios lugares. Sin embargo, el verdadero Cristo no aparecerá en cualquier momento. Podemos conocer el tiempo de la venida de Cristo a través de la parábola de la higuera. Entonces, estudiemos la parábola de la higuera. En Mateo capítulo 21, versículo 18 está escrito: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Aquí hay un mensaje muy importante. Continuemos con el versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. La parábola de la higuera también se encuentra en Marcos capítulo 11. Veamos Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas,
pues no era tiempo de higos. Significa que no era el tiempo de que las higueras dieran fruto. No era temporada de higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús se acercó a la higuera, aunque no era la temporada de higos. No es que Jesús no supiera cuándo era temporada de higos, es decir, si crecen en primavera, verano, otoño o invierno. Pero cuando no vio ningún fruto en el árbol, ¿qué le dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Hermanos, ¿creen que Jesús maldijo la higuera porque estaba molesto, porque no encontró higos? Podemos entender que lo que hizo estaba proféticamente relacionado con la parábola de la higuera. ¿Qué representa la higuera? Dios comparó a la propia nación de Israel con la higuera. También en Lucas capítulo 13 Jesús dijo: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Después de que Jesús fuera bautizado, predicó el Evangelio del Nuevo Pacto a los israelitas durante 3 años. Sin embargo, no lo aceptaron y terminaron crucificando a Jesús. Jesús profetizó acerca de esto, diciendo: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. El profeta Jeremías también profetizó que los higos representan a los israelitas y la higuera, la nación de Israel. Veamos Jeremías capítulo 24, versículo 3. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Los transportados de Judá son los israelitas, y estos se comparan con los higos. Veamos el versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Aquí también los higos representan a los israelitas, ya sean buenos o malos. ¿No está la misma enseñanza escrita en Lucas capítulo 13? En Lucas capítulo 13, versículo 6 está escrito: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: Jesús fue bautizado a la edad de 30 años. Proclamó el reino de los cielos y testificó sobre el Evangelio del reino durante su ministerio de 3 años. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esta parábola también los israelitas son comparados con los higos. Como los israelitas no aceptaron el Evangelio, aunque Jesús lo predicó durante 3 años, los comparó como una higuera que no da fruto. Y en Mateo capítulo 21 y Marcos capítulo 11 está escrito que Jesús buscó fruto en la higuera, pero no encontró nada porque no era la temporada de higos. Claro que, como no era la temporada de higos, era natural que no encontrara fruto. La razón por la que Jesús maldijo la higuera junto al camino y la hizo secar en Mateo capítulo 21 fue para mostrarnos lo que le iba a suceder a Israel, que se compara con la higuera. Veamos Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Aquí, Jesús profetizó que Jerusalén sería rodeada y destruida por ejércitos. ¿Qué sucesos ocurrieron en Israel después de la ascensión de Jesús? En el año 68 después de Cristo, el general Vespasiano avanzó hacia Jerusalén para capturarla. Su ejército rodeó la ciudad para conquistarla. Pero ese mismo año murió el emperador Nerón. Debido a la muerte de Nerón, Vespasiano retiró su ejército a Roma. Jesús profetizó claramente: cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrás que su desolación está cerca. Las personas que prestaron atención a esta profecía abandonaron Jerusalén cuando el general Vespasiano retiró su ejército. Salieron de la ciudad y huyeron a un lugar llamado Pella. Sin embargo, los israelitas que permanecieron en la ciudad pensaron equivocadamente que el ejército romano fue intimidado por su valiente ejército y se retiró a Roma. Más tarde, el general Vespasiano se convirtió en emperador y su hijo, el general Tito, atacó la ciudad de Jerusalén por segunda vez. El ataque tuvo lugar en el año 70 después de Cristo y Jerusalén fue totalmente destruida. Se dice que 1.100.000 personas murieron en la ciudad y 97.000 fueron cautivas. Jesús fue a buscar higos aunque no era la temporada de higos y maldijo a la higuera por no tener ningún fruto. Esto era para avisarnos que este suceso ocurriría e Israel perdería su soberanía. Tal y como Jesús profetizó en el año 70 después de Cristo, el general Tito llevó a cabo el segundo ataque a Israel y Jerusalén cayó completamente. 97.000 fueron capturados y 1.100.000 personas murieron en esa guerra. 1.100.000 es un gran número y este gran número de personas murieron. ¿Qué dijo Jesús? ¿Les dijo que lucharan contra el ejército o que huyeran? Jesús les dijo que huyeran. Todos los santos de la Iglesia primitiva creyeron en las palabras de Jesús y pudieron escapar del horrible desastre huyendo a un lugar lejano llamado Pella. Pero la gente que no creyó en las palabras de Jesús se quedó allí y al final todos fueron destruidos.
A partir de ese momento, Israel perdió su soberanía como la higuera seca de la parábola. Los israelitas perdieron su soberanía y se convirtieron en personas sin patria, vagando por todo el mundo. Jesús profetizó esto a través de parábolas. Hermanos, si lo que Jesús le hizo a la higuera no tuvo nada que ver con la profecía, ¿hay alguna razón para escribir sobre ello en los libros de los Evangelios como Mateo y Marcos? En lugar de expresar amabilidad y afecto, Jesús maldijo la higuera. Debemos entender que una importante enseñanza de Dios se encuentra en la acción de Jesús. Fue para darnos la respuesta a la parábola de la higuera. Continuemos con Lucas, capítulo 21, versículo 22. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. De hecho, fueron llevados a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles ¿hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto significa que Israel nunca podrá revivir hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Sin embargo, en Mateo, capítulo 24, Jesús ya profetizó que la higuera reviviría. Capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama... ¿Qué le pasará a la rama? Estará tierna. Jesús habló del tiempo en que las ramas de la higuera seca se pondrían tiernas y sus hojas brotarían. Está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Esta respuesta fue para ¿qué pregunta? ¿No preguntaron los discípulos a Jesús cuándo vendría en el capítulo 24, versículo 3? Jesús dio eso como respuesta a su pregunta. Por lo tanto, cuando llegue este tiempo profetizado, debemos entender que Cristo ha venido y que está llevando a cabo la obra del Evangelio. Debemos ser capaces de recibir a Cristo. Entonces, ¿cuándo recuperará Israel, la higuera seca, su soberanía? Como saben, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion, primer ministro de Israel, proclamó y transmitió al mundo entero la independencia de su nación. Proclamó que Israel había revivido. Hermanos, ningún país en toda la historia ha perdido su soberanía y luego la ha recuperado y ha revivido. Sin embargo, en Mateo capítulo 24, versículo 32, Jesús dijo que las ramas de la higuera seca se pondrían tiernas y sus hojas brotarían. Jesús ya profetizó que reviviría. Se restauró la soberanía de Israel y su independencia fue reconocida oficialmente por todo el mundo el 14 de mayo de 1948. Es asombroso. Nadie lo esperaba. Se recuperó la soberanía que se había perdido durante casi 2000 años y se restauró la nación. Este fue un suceso extraordinario que nunca antes había sucedido. Esta historia se llevó a cabo de acuerdo con la providencia de Dios, solo para cumplir la profecía de la Biblia. No fue el resultado de esfuerzos humanos.
para que supiésemos que Israel recuperaría su soberanía unos 1900 años después de que se destruyera en el año 70 después de Cristo, Jesús dijo: las ramas de la higuera se pondrán tiernas y las hojas brotarán. Y cuando veáis esta profecía cumplirse, sabéis que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas. Entonces, ¿qué otro suceso con respecto a la verdad desde un punto de vista espiritual ocurrió en 1948? En el año 1948, Padre An Sang Hong se bautizó y empezó a cumplir el resto de la profecía del trono de David. Para cumplir la profecía del trono de David, predicó por 3 años en su primera venida y apareció por segunda vez en 1948 para predicar los 37 años restantes. Según la profecía del rey David, Padre tenía que ser bautizado a la edad de 30 años y fue bautizado cuando tenía 30 años en 1948. Una profecía es algo que nunca puede ser alterada por el hombre. Una vez que Dios establece y determina cierto rumbo, nadie puede cambiar el curso como le plazca. En su primera venida, proclamó la verdad del nuevo pacto según la profecía de David, pero después de predicar el nuevo pacto por solo 3 años, subió al cielo. Por lo tanto, para cumplir los 37 años restantes, volvió por segunda vez en 1948. Se bautizó en diciembre y comenzó a cumplir la profecía del trono del rey David. En el año 1948 fue cuando las ramas de la higuera se pusieron tiernas y las hojas salieron, es decir, cuando Israel se independizó. Estos hechos tuvieron lugar el mismo año. La Biblia profetizó: cuando las ramas de la higuera se pongan tiernas y brotan sus hojas, ¿quién está cerca? La segunda venida de Cristo está a la puerta. Esta profecía es verdaderamente increíble. Padre se bautizó en ese mismo año y dejó esta tierra en 1985, después de cumplir completamente la profecía restante de 37 años del trono del rey David. Hermanos, hay muchos falsos cristos y falsos profetas en el mundo que afirman que sus doctrinas son verdaderas. Sin embargo, nadie vino a esta tierra según las profecías de la Biblia y subió al cielo según las profecías, excepto Padre An Sang Hong. Debemos predicar a nuestro Cristo, quien sin duda está testificado por todos los profetas de la Biblia, como los santos de la Iglesia primitiva. Digamos, si quieres ser salvo en esta época de desesperación en medio de la pandemia de COVID-19, crea en Cristo An Sang Hong y en Madre Celestial. Como fue profetizado por el profeta Miqueas, Padre se convirtió en el rey de Sión, recorriendo el último camino del Evangelio durante 37 años. Él nos enseñó todo, especialmente las enseñanzas sobre Madre Celestial, que es la esposa del Cordero, antes de ascender al cielo. En verdad, nuestro Padre An Sang Hong vino a esta tierra según la profecía de la higuera. Además, como todos sabemos bien, Padre no vino solo, sino junto con Madre Celestial, tal como se menciona en Apocalipsis, capítulo 22. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrás?, Él respondió: el Hijo del Hombre vendrá cuando las ramas de la higuera se pongan tiernas y broten sus hojas. Entonces sabrás que Él está a las puertas. Les hizo saber cuándo vendría el Señor. Veamos la profecía de Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Esta es una carta para el ángel de la iglesia en Laodicea. La misión de la iglesia en Laodicea fue cumplida por la iglesia adventista del séptimo día. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Quién está profetizado que llamará a la puerta de la iglesia en la Odisea? Cristo, que viene por segunda vez. Dios dijo: habrá quien llame a la puerta cuando las ramas de la higuera se pongan tiernas y broten sus hojas. Padre Ansanjón vino a esta tierra y explicó la Biblia detalladamente para guiarnos a la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto y para restablecer Sion, donde se celebran las fiestas solemnes de Dios. Abrió el camino al glorioso reino de los cielos. Él es Padre Ansanjón. Veamos un versículo más en Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, versículo 6. En el versículo 6 está escrito: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué destruirá? Destruirá a la muerte para siempre. Destruir la muerte para siempre ¿no significa dar vida eterna? El único vino que se usa para destruir la muerte para siempre y dar vida eterna es el vino de la Pascua. Entonces, ¿no significa que traerá la verdad, la Pascua del Nuevo Pacto, cuando venga a esta tierra? Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. ¿Qué hicimos? Le hemos esperado. Le hemos esperado desde su primera venida. ¿Hasta cuándo debemos esperar? ¿Cuándo vendrá? Cuando las ramas de la higuera se pongan tiernas y sus hojas broten, sabed que el Hijo del Hombre ha llegado a la puerta. Hasta ahora lo hemos esperado, ya que esperamos el momento en que las ramas de la higuera se pongan tiernas y sus hojas broten. Él nos salvará. Y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí, Dios nos mostró una profecía cuando todas las personas clamen alegremente: este es nuestro Dios. Vino, reveló la verdad del vino de la Pascua, que no pudo abrirse durante mucho tiempo, y destruyó la muerte. Para llevar a cabo esta obra, Dios dijo que vendría cuando las ramas de la higuera se pusieran tiernas y sus hojas brotasen. Entonces llamaría a la puerta. ¿Quién cumplió todo esto? Como sabemos, fue Cristo Ansanjón quien lo cumplió todo. El Padre Celestial, Cristo Ansanjón, vino a esta tierra según la parábola de la higuera y proclamó la verdad del nuevo pacto, restauró Sion, la ciudad de las fiestas solemnes, y nos guió a Madre Celestial. Todos los hijos de Sion grabemos esta verdad en lo profundo de nuestros corazones y testifiquemos de Padre y Madre. Algunos pueden decir: predico, pero no escuchan. Hermanos, no somos responsables de eso. Nuestro papel es predicar, escuchen o no escuchen. Dios tiene su plan. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, simplemente tenemos que hacerlo. No es necesario que nos preocupemos por cómo nos miran las personas o tampoco nos preguntemos: ¿escucharán? Ya que Dios nos ha dicho que prediquemos, nuestra misión es predicar. Cuando prediquemos, Dios cambiará las cosas. Pidiendo que lleven bonitos frutos del Espíritu Santo, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.